Increíble transformación, niña limpiando mientras su madre bailaba, hasta que un millonario revela una oportunidad inesperada que pondrá a prueba su lealtad familiar. Valentina, una niña de 10 años, observaba cómo su madre, Rosa, se dejaba llevar por el ritmo de una cumbia que resonaba en el pequeño consultorio dental que habían construido juntas. Mientras Rosa danzaba, Valentina frotaba el suelo desgastado, emitía destellos de risa y una felicidad contagiosa. Pero tras la melodía alegre había una lucha silente, la constante batalla contra la pobreza que las rodeaba. En su corazón, Valentina sentía admiración por la fortaleza de su madre, aunque a veces esa admiración se transformaba en un nudo de ansiedad que le apretaba el pecho. La vida era un vaivén de ilusiones y realidades. Valentina aspiraba a ser doctora, pero el sueño se tornaba cada vez más distante. ¿Cómo podría lograrlo si apenas podían cubrir sus necesidades? La imagen de su madre sonriendo mientras barre el piso se mezclaba con la angustia de ver cómo las cuentas se apilaban sin compasión. Cada día, la presión era casi palpable, como un peso que se asentaba en sus hombros pequeños. Cuando el millonario llegó, todo cambió. Desconcertado, observó a la madre y la hija inmersas en su mundo, tan diferente al de su oficina llena de cifras y negocios. En un impulso, se acercó y les hizo una oferta que pareció salir de un cuento. Una beca para Valentina. Una oportunidad increíble para salir del ciclo de pobreza. Pero a la vez, una tentación para Rosa, un puesto en su empresa que prometía una vida más sencilla, sin preocupaciones económicas. La oferta era atractiva, la ambición de Rosa se encendió en su mente. Sin embargo, pronto el brillo se tornó en sombra. ¿Y qué pasará con Valentina?, se preguntó, sintiendo el peso de su responsabilidad como madre. La balanza interna de Rosa se llenó de dudas. El deseo de ofrecer a su hija la educación que ella nunca tuvo chocaba con el temor de cambiar su vida, alejarse de sus valores y del hogar que había construido con tanto esfuerzo. Mientras Valentina, ajena al torbellino emocional de su madre, pensaba en cómo podría aprovechar esa oportunidad, su mente se llenaba de preguntas. ¿Seré capaz? ¿Acaso eso significa que deba dejar atrás todo lo que amo? La ambición y el miedo se entrelazaban en el corazón de ambas. Cada canción que resonaba en el consultorio parecía ser un recordatorio de lo que estaban arriesgando. Valentina amaba bailar, pero ahora no sabía si se podía abrir a un futuro incierto sin perder el lazo que las unía. Cada vez que Rosa sonreía, Valentina sentía un pequeño tirón en su pecho. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El dilema se profundizaba. Rosa, con el rostro iluminado por la posibilidad de un nuevo futuro, luchaba con el temido miedo al cambio. Valentina, por otro lado, se preguntaba si su madre caería presa de la ambición, dejándola atrás en una carrera por el éxito en la cual ella nunca había pedido participar. La conexión entre las dos pendía de un hilo mientras el tiempo avanzaba, y la decisión era inminente. En ese caos emocional, Valentina debía enfrentar la presión de un mundo que valoraba más los logros que el amor, una lucha interna que podría definir no solo su futuro, sino el legado de toda su familia. La angustia latía fuerte, y en cada lapso de silencio resonaba la pregunta sin respuesta: ¿podrán ambas navegar hacia el futuro sin olvidarse de quiénes son realmente? Valentina se despertó esa mañana con una sensación de inquietud en su estómago. El sol apenas se asomaba en el horizonte cuando a través de la ventana del consultorio pudo ver a su madre preparando el desayuno.
Rosa, siempre con una sonrisa en el rostro, parecía no ser consciente del clima tenso que había llenado el hogar desde la llegada del millonario. Valentina se sentó en la mesa, observando a su madre y preguntándose si esa oferta mágica podía en verdad ser la solución a sus problemas. Mientras su madre servía un plato de huevos revueltos, Valentina se lanzó a su propia reflexión: ¿qué significaba realmente esta propuesta? La beca representaba una puerta abierta hacia un futuro que siempre había soñado, pero también podría significar abandonar todo lo que había sido hasta ahora. La voz de la sociedad que la rodeaba, la gente de su barrio que había creído en ella, parecía susurrar dolencias de traición ante cada opción que consideraba. Fue en el instante en que Rosa la miró que Valentina sintió el peso de esa mirada. ¿Qué pasa, hija? ¿Estás muy callada?, preguntó Rosa con una suavidad que desarmó la inquietud de Valentina. Era en esos momentos de vulnerabilidad donde las palabras quedaban en el aire, llenas de significado. Mamá, ¿qué piensas hacer con la oferta del señor que nos habló ayer?, se aventuró a preguntar. La expresión de Rosa se tornó en una mezcla de duda y resignación. A veces los cambios son necesarios, Valentina, respondió su madre, mientras su voz dejaba entrever esa inseguridad que ambas sentían. La niña, sintiendo que la conversación se centraba más en el significado de la ambición que en la propuesta misma, intentó ordenar sus pensamientos. Pero, ¿deberíamos dejar todo detrás? Todo lo que hemos construido juntas, cuestionó, sintiendo que su propia voz la sacudía internamente. Con cada palabra que intercambiaban, el dilema se intensificaba. Rosa miraba a su hija con preocupación, mientras Valentina, envuelta en un torbellino de emociones, comprendía que debía tomar una decisión que impactaría no solo su vida, sino también la de su madre. La dependencia emocional entre ambas se volvía palpable, como una cuerda que se tensaba, a punto de romperse. El día se deslizó en un atardecer que pareció ralentizar el tiempo. Cada detalle del consultorio se llenaba de imágenes entrañables, recuerdos de risas inocentes y aquel aroma a cumbia que tanto les gustaba. Sin embargo, el peso del futuro parecía querer apoderarse de esos recuerdos. Rosa, más animada pero insegura, preparó un plan para ambos: podemos intentar lo que él sugiere, y si no funciona, siempre podremos volver a lo que tenemos. Esa premisa detonó en Valentina una mezcla de emoción y terror. La idea de explorar lo desconocido, de ir más allá de su realidad, la fascinaba, pero también sentía que podría perder lo que más amaba. Rosa había sacrificado tanto por ella. ¿Era justo apostar aquello que las unía por un sueño que no solo pertenecía a una, sino a ambas? En un susurro, decidió finalmente expresar sus sentimientos: mamá, ¿y si esto nos separa? ¿Y si debemos dejar de ser quienes somos para ser lo que el mundo espera? La resonancia de su voz hizo eco en el silencio de la habitación. Rosa, tomando el rostro de su hija entre sus manos, solo pudo decir: Valentina, a veces el futuro que deseamos es tan incierto como los pasos que tenemos que dar. Pero siempre, siempre seré tu madre. Esa afirmación llenó de hormigueo el corazón de Valentina. Sin embargo, la batalla interna era intensa y no se disiparía con una simple conversación. La presión crecía, y la decisión no estaba hecha. Tendría que enfrentarse a sus miedos más profundos. El reloj seguía avanzando, y el momento de la verdad se acercaba. ¿Estaría dispuesta a arriesgar su esencia por un nuevo futuro? El sonido del teléfono rompió el silencio, y con eso, la posibilidad de una respuesta inminente estaba por llegar. Valentina tomó el teléfono como si fuera un objeto afilado, con la tensión acumulándose en sus muñecas. La voz del millonario, que había presentado la oferta, resonó al otro lado de la línea con la suavidad que había empleado en su primera reunión. ¿Cómo te sientes, Valentina? Estoy aquí para responder cualquier pregunta que tengas, dijo ese extraño con un tono que parecía querer calmar sus dudas. Aunque intentó articular una respuesta coherente, las palabras se enredaron en su mente,
luchando entre la lógica y el miedo. La oferta no solo significaba crecimiento académico, encerraba la promesa de un cambio radical en su vida. Las preocupaciones sobre su vida familiar, la relación con su madre, y la posibilidad de que todo se desmoronara si se adentraba en lo desconocido eran una tormenta en su interior. Tras unos segundos que se sintieron eternos, finalmente consiguió formular una pregunta que había estado repitiendo en su mente: ¿pero realmente puedo hacerlo? ¿Puedes garantizarme que no perderé todo lo que he querido? Su voz vibró con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Te aseguro que la beca es solo el inicio, Valentina. Tu compromiso y dedicación serán las claves para tu éxito, respondió el millonario con firmeza. Tú decides, tú eres la arquitecta de tu futuro. Las palabras del hombre se le grabaron a fuego, resonando como un eco de su propia búsqueda de identidad y propósito. Comenzó a reflexionar sobre las largas horas de estudio, las noches en vela preparando sus exámenes, el sacrificio que había hecho por su crecimiento personal. Pero, ¿a qué costo? Esa era la pregunta que la mantenía despierta, fluctuando entre la esperanza y el desasosiego. De repente, un recuerdo le atraviesa la mente: su madre, hace un par de años, había mencionado que todos tienen un punto de quiebre en la vida. Un instante en que el camino se bifurca y donde se necesita valentía para elegir el rumbo correcto. La idea de enfrentar su propio punto de quiebre la llenó de determinación. Valentina se dio cuenta de que esta era su oportunidad, el momento en que podría demostrar que su pasión y su esfuerzo podían trascender. Con un profundo suspiro, tomó una decisión. Me gustaría aceptar la beca, dijo con una voz que ahora sonaba más firme, aunque temblorosa. La certeza de su elección le inundaba, pero también la convicción de que había un camino por delante que no sería fácil. Su vida iba a cambiar y tal vez esa transformación significara la pérdida de parte de sí misma. Pero si no lo intentaba, ¿qué quedaría? Cortó la llamada y se quedó mirando al horizonte a través de la ventana, con el corazón latiendo aceleradamente. Había un mundo nuevo esperándola, lleno de posibilidades y peligros. Entonces, una idea inquietante cruzó su mente: debería hablar con su madre. Pero, ¿cómo manejaría ella la noticia? Esa imagen de su madre, con amor y orgullo, se desdibujaba en la incertidumbre. El día se adentraba en la tarde, y la luz dorada caía sobre el consultorio. Cada rayo de sol parecía interpelarla, instándola a dar el siguiente paso y enfrentar lo que vendría. Hasta aquel momento, Valentina había vivido intentando no defraudar a su madre, pero ahora debía avanzar por su propio camino, aunque eso implicara el riesgo de una separación emocional. Con el corazón acelerado, se dirigió hacia donde estaba Rosa, consciente de que ese diálogo sería crucial. Antes de abrir la puerta, sintió un nudo en su garganta, preguntándose si podría expresar lo que había decidido. Aún no estaba lista para los posibles reproches o el temor de su madre. Tenía que ser valiente, y debía encontrar la forma de explicar cómo cada nueva experiencia la haría más fuerte. Al abrir la puerta, se encontró con la mirada curiosa de Rosa, y en ese instante cargado de silencio, Valentina supo que no había vuelta atrás. Su vida estaba a punto de transformarse, y su decisión pesaba en el aire como un misterio en espera de ser revelado. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, sintiendo que el momento de la verdad había llegado. Valentina observó a su madre, Rosa, en un estado de nerviosismo latente. La sala del consultorio, que solía ser un refugio familiar, ahora se sentía como un escenario donde lo desconocido iba a revelarse de un momento a otro. El temor a la reacción de Rosa, siempre explicándola a través de un marco de referencia emocional, la hizo vacilar. Se preguntó si la decisión de aceptar la beca la alejaría de la vida que habían construido juntas. «Mamá», repitió, atrapando el aire en su pecho, «he recibido una oferta para estudiar en una institución prestigiosa. Una beca completa». Las palabras se deslizaron por su garganta, los ecos de un coraje que nunca supo que tenía.
pero su mirada se encontró con la de Rosa, y notó un cambio palpable en la atmósfera. Rosa frunció el ceño, como si cada sentimiento positivo de orgullo se viera alcanzado por un manto de preocupación. ¿Y eso significa que tienes que irte? ¿De este lugar? Su voz tembló, y Valentina sintió una presión en su estómago, resultante de la tensión entre sus deseos de independencia y la necesidad de preservar el apego familiar. Podría irme por un tiempo, pero esto es una oportunidad que no puedo dejar pasar, explicó, tratando de infundir en su voz la certeza que empezaba a brotar en su interior. Mas, a medida que las palabras escapaban de su boca, el contraste entre su deseo y sus propias expectativas la llenó de desasosiego. Valentina, interrumpió Rosa, no quiero que te vayas. Sabes que esto ha sido nuestro hogar y la voz de su madre se quebró, y Valentina la interrumpió. Mamá, este hogar siempre será parte de mí. Pero necesito crecer. Esto es lo que he trabajado por tanto tiempo, insistió, sintiendo sus propios miedos agazapados en cada palabra. Si no lo hago, me sentiría atrapada, como si estuviera renunciando a mi futuro. El desafío en su voz, aunque mezclado con vulnerabilidad, fue suficiente para abrir una brecha en la fortaleza de su madre. Rosa respiró hondo, permitiendo que el silencio llenara el espacio. Valentina sabía que su madre luchaba con la idea de verla partir, pero el deseo de su hija brillaba más intensamente que cualquier sombra de incertidumbre. Así que dio un paso hacia adelante, dispuesta a aclarar su punto. Mamá, quiero que entiendas que esto no es una renuncia a nosotros. Es un paso hacia adelante. Puedo leerte un libro de autoayuda o incluso entrenarte en el consultorio antes de irme. Me convertiré en quien debo ser, y eso nos beneficiará a las dos. La mirada de Rosa se ablandó, y por un momento, Valentina vio el orgullo emergente en los ojos de su madre. Pero justo cuando parecía que el clima emocional estaba cambiando, la inquietud volvía a asomarse. ¿Y si no funcionas? ¿Y si todo lo que creíste que podría ser no es suficiente?, preguntó Rosa, atravesando una fase dolorosa de incertidumbre. He pasado toda mi vida luchando para que no te falte nada, Valentina. ¿Y si este camino nos separa? El cuestionamiento atravesó la mente de Valentina como un rayo. Estaba dispuesta a tomar esa ruta arriesgada, sabiendo que el fracaso era una posibilidad real. Se vio a sí misma en los pasillos de esa nueva vida, sintiendo el sudor de la presión de ser quien siempre había querido ser. Quiero que confíes en mí, mamá. A veces hay que perderse para encontrarse, dijo con seguridad, permitiendo que sus propias palabras le otorgaran fuerza. Mientras Rosa comenzaba a asimilar la magnitud de lo que su hija estaba decidida a hacer, Valentina se sintió vibrar de emoción y miedo a la vez. Online también había un mundo que deseaba explorar, solo necesitaba que Rosa confiara, al menos un poco. Sin embargo, el momento de resolución se vio interrumpido por un ruido proveniente de su teléfono. La pantalla mostraba un mensaje del millonario que había hecho la oferta, recordándole lo decisiva que era esta etapa de su vida. Las oportunidades no esperan a nadie, pensó. Reflexionando sobre lo que había dicho su madre, una certeza inquietante la invadió. ¿Sería su transformación suficiente para soportar la presión que vendría? El camino estaba trazado, pero las decisiones que aún debía tomar estaban llenas de incertidumbre. Rosa, tengo que contestar este mensaje, dijo, interrumpiendo la conversación. Mientras su dedo se deslizaba sobre la pantalla, una pregunta asomó en su mente, ¿está lista para el desafío que se avecinaba? Mientras esperaba la respuesta de su madre, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas empezaba. La vibración de su teléfono resonó como un eco de las decisiones que se avecinaban. Al leer el mensaje del millonario, la invitación parecía sorpresiva, pero, en el fondo, también era una carga. Aceptar la beca significaba no solo dejar su hogar, sino entrar en un mundo donde las expectativas y las exigencias podrían amplificarse de manera vertiginosa.
¿Y si no estoy a la altura?, pensó Valentina. La pregunta reverberaba en su mente, complicando el ardor de su oferta. Sin embargo, había una chispa de determinación que ardía en su interior. Rápidamente decidió contestar al mensaje, impulsada por la urgencia de no dejar escapar esa oportunidad. Mañana estaré disponible para discutir los detalles, escribió, sintiendo como cada palabra se materializaba como un paso firme hacia su futuro. Respiró hondo y sintió que un peso comenzaba a levantarse de sus hombros. En el proceso, una voz interior le susurró, ya no hay vuelta atrás. Cuando levantó la vista, se encontró con los ojos de Rosa, que la observaban con una mezcla de orgullo y preocupación. Por un instante, la conexión entre ellas se intensificó, atrapando emociones cuya complejidad no podía ignorar. «Mamá, hay algo que necesito que entiendas», empezó Valentina, sintiendo que era crucial articular sus pensamientos de manera clara y sincera. «Esto no es solo una beca para mí, es una oportunidad de abrirme a un mundo nuevo. Juego a lo grande y eso significa arriesgarme a perderme en el camino. Pero si no lo intento, jamás sabré que soy capaz de lograr». Rosa sorbió el aire, buscando las palabras que pudieran contener su propio miedo. «Siempre he querido lo mejor para ti, Valentina. Pero, ¿y si esa vida que imaginas te transforma en alguien que ya no soy capaz de reconocer?». La pregunta era un golpe en el pecho de Valentina, un recordatorio de lo que estaba en juego, no solo su futuro, sino también el vínculo fundamental que compartían. «No cambiaré quién soy esencialmente, mamá. Este viaje me permitirá descubrir partes de mí que aún no reconozco». «El problema no es el cambio, sino el miedo a lo desconocido», contestó Valentina con firmeza. El temblor en su voz se transformaba poco a poco en una corriente de asertividad. Mientras el diálogo continuaba, Valentina reflexionó sobre sus talentos ocultos. Había pasado años absorbiendo conocimientos tanto en su hogar como en la escuela, cultivando no solo habilidades académicas, sino también una curiosidad que la había llevado a desarrollar su espíritu crítico. Esto la había preparado para desafíos mayores, el momento de poner toda esa preparación a prueba estaba a punto de llegar. La angustiosa espera de la respuesta al mensaje se convirtió en una oportunidad para reflexionar sobre su propio propósito. Sin darse cuenta, comenzaba a redefinir sus límites, a imaginar un futuro donde pudiera aprender y crecer sin restricciones. Pero las dudas persistían. ¿Podría realmente adaptarse a un ambiente tan distinto, enfrentar desafíos que pudieran ser abrumadores? Un timbre de notificación hizo vibrar nuevamente su teléfono. Era una respuesta del millonario, uno que traía consigo la promesa de un nuevo comienzo. Valentina se sintió acorralada por la emoción y el miedo, y por un instante, deseó tener a su madre a su lado para compartir ese momento de revelación. Pero sabía que había llegado la hora de enfrentar sus propios temores solos. «Lo lograré», se prometió a sí misma, mientras sus dedos temblaban sobre la pantalla, listas para abrir un nuevo capítulo. Con el corazón palpitante, tomó aire y apretó el botón para abrir el mensaje. Su mundo estaba a punto de dar un giro inesperado, y con él, una pregunta vital latía en el fondo: ¿podía realmente abrazar la transformación que ese camino le ofrecía, o el miedo se interpondría una vez más? Mientras leía la oferta, algo cambió en ella. Sintió que una parte de su esencia se conectaba a un propósito más profundo que la aclamada beca, era su deseo de convertirse en alguien que tuviera la fuerza de moldear su propio destino. Con cada palabra que leía, el eco del futuro le susurraba una posible respuesta a su incertidumbre. Ese nuevo mensaje se abría como un torbellino, transformando el aire a su alrededor. Contenía una invitación a una reunión personal con el millonario, y aunque su corazón se aceleraba, hubo un instante en que el miedo volvió a adueñarse de sus pensamientos. ¿Qué diré? ¿Qué pasará si no puedo responder sus expectativas? A cada segundo,
el deseo de escapar y la necesidad de enfrentar la realidad chocaban en su mente, dibujando una lucha interna casi palpable. Valentina se obligó a respirar hondo, cerrar los ojos por un momento. Se visualizó en el escenario que había deseado. Allí estaba ella, enardecida, presentando ideas innovadoras, conversando con personas que admiraba, enfrentando desafíos que la llevaron a límites desconocidos. Este era el futuro que quería, el que requería de su valentía y compromiso total. Pero la realidad de su situación la confrontaba de inmediato, ningún ascenso sería posible sin una base sólida. La noche se volvió un mar de dudas y reflexiones. Durante horas, Valentina se sumergió en el más profundo silencio, preguntándose cuáles eran sus verdaderos motivos para aceptar la beca. Se dio cuenta de que había estado aferrada a la idea de ser vista como capaz y exitosa, pero también comenzó a comprender que había algo más, su deseo intrínseco de aprender, de crecer, de forjar un camino propio donde cada paso significara encuentro y descubrimiento. Cuando finalmente se sintió preparada, comenzó a hacer una lista de posibles temas y preguntas para la reunión. Cada apuntación la acercaba más a la autoconfianza, y al mismo tiempo, su mente reflexionaba sobre un dilema esencial: ¿podría equilibrar su vida antigua con las expectativas del nuevo mundo que se le presentaba? A medida que anotaba, se sentía fortalecida, pues sabía que cada palabra estaba entrelazada con su esencia. La noche dio paso a la mañana, y con el amanecer llegó la inminente cita. Valentina se miró al espejo con una mezcla de ansiedad y determinación. La joven que reflejaba no era solo una estudiante, era una aventurera lista para traspasar barreras. Se vestía no solo para impresionar, sino para recordar quién era y por qué estaba allí. Al llegar al lujoso edificio donde se llevaría a cabo la reunión, los altos techos y la decoración opulenta la envolvieron en una atmósfera de expectativa. Mientras el ascensor la llevaba a la sala, el vaivén de sus pensamientos se replicaba en su estómago. Esto es parte de la aventura, se repetía, intentando calmar la inquietud que crecía en su interior. Cuando las puertas se abrieron, se encontró con el millonario, un hombre de porte imponente y mirada afilada. Él sonrió, como si pudiera percibir su mezcla de nervios y ambición. Las primeras palabras que intercambiaron fueron simples, pero cada frase parecía capaz de abrir ventanas hacia un futuro prometedor, donde sus sueños empezaban a tomar forma. La conversación fluía y, después de unos minutos, el millonario formuló una pregunta crucial: ¿qué esperas obtener de esta experiencia? El desafío resonó en su mente como un eco antiguo, haciendo que cada palabra cobrara una carga extraordinaria. Valentina se detuvo, y en lugar de ofrecer la respuesta que creía que él quería escuchar, decidió ser sincera. Quiero aprender a impactar, a inspirar y a descubrir quién soy realmente en este camino. No solo busco ser exitosa, sino entender cómo ser relevante y auténtica mientras lo intento. Las palabras parecieron quedar suspendidas en el aire. Con cada sílaba, una certeza creciente llenaba el espacio entre ellos, mientras la balanza entre su miedo y su determinación buscaba su propio equilibrio. A la luz del momento, se dio cuenta de que no solo estaba buscando una oportunidad, sino que estaba allí para abrirse a un viaje transformador. El tiempo avanzaba, las horas se deslizaban y, mientras la conversación continuaba, Valentina sintió como si una chispa se encendiera dentro de ella. Cada respuesta que ofrecía traía a la superficie un nuevo potencial, desdibujando las sombras de su inseguridad. Pronto, se dejó llevar por la energía del instante, convirtiendo sus dudas en preguntas que desafiaban su propia concepción del éxito. Pero cuando el millonario se inclinó para ofrecerle una propuesta concreta, el corazón de Valentina se detuvo brevemente. Allí, frente a un nuevo desafío, una nueva decisión, la vibrante sombra del futuro se cernía sobre ella. ¿Sería capaz de tomar el riesgo que realmente deseaba? ¿O lo dejaría escapar, una vez más, por temor a lo desconocido? Así, en un instante que parecía eterno, Valentina enfrentaba no solo su futuro,
sino también el inquebrantable poder de su propia voz. Y en esa tensión palpable, un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte. ¿Podría realmente confiar en sí misma para dar el próximo paso en este viaje hacia lo extraordinario, o permanecería paralizada por sus miedos una vez más? La propuesta arrojó una sombra sobre su conciencia, un programa de mentoría que implicaba meses de trabajo intenso junto al millonario, donde tendría la oportunidad de desarrollar un proyecto innovador en su campo. Un escenario donde podría demostrar no solo su capacidad intelectual, sino también su autenticidad, su deseo de ser un agente de cambio. Pero la idea de comprometerse temblaba como un hilo delgado, aún no había dejado su vida anterior completamente atrás. Valentina sintió que el tiempo se detenía mientras asimilaba el impacto de esas palabras. Aceptar esto es adentrarse en lo desconocido, reflexionó. Las inseguridades se agolpaban en su mente, recordándole todas las veces que había dudado de sí misma, de los fracasos que había acumulado como una sombra. Sin embargo, en su interior, había una voz que vocalizaba una verdad poderosa: este es el momento. A pesar de su miedo, la posibilidad de forjar su camino propio la llamaba con fuerza. Después de una pausa que sintió interminable, tomó la decisión. Sí, lo aceptaré, dijo con firmeza, dejando que la vibración de sus palabras llenara el espacio entre ambos. El millonario asintió, una sonrisa genuina dibujándose en su rostro. Lo ocurrido en esa habitación se sentía como el inicio de un nuevo capítulo, uno que le ofrecía la posibilidad de explorar sus límites. Así comenzó un viaje de transformación. Las siguientes semanas fueron un torbellino de aprendizajes y desafíos. Cada reunión, cada taller al que asistía, la forzaban a dejar su zona de confort. Se le presentó un mundo repleto de expectativas y exigencias, donde el límite de lo que podía lograr estaba determinado únicamente por ella misma. Valentina desarrolló un nuevo proyecto centrado en soluciones sostenibles para empresas emergentes. Comenzó a investigar, conectar con expertos, a hablar de su visión con la misma pasión que un líder. A medida que se adentraba en el trabajo, su confianza se asentaba, y aunque la duda ocasional la acechaba, había un cambio palpable, su voz se iba fortaleciendo. Durante un encuentro, Valentina se encontró frente a inversores que parecían más un universo distante que un conjunto de personas. Las manos sudorosas y el corazón acelerado volvieron a asomarse. Pero en esa ocasión, eligió respirar profunda y deliberadamente. Recordó sus 4 pilares: autenticidad, determinación, resiliencia y, sobre todo, la aspiración de impactar positivamente. Dedicó cada palabra a transmitir no solo su proyecto, sino también su pasión. Los inversores estaban intrigados, hacían preguntas difíciles, y en lugar de perderse en las respuestas, Valentina comenzó a ver sus propios talentos brillar. Sus experiencias pasadas cobraron vida al resonar con los conceptos que compartía. Se dio cuenta de que su historia propia, su camino recorrido, la llevaba a un lugar donde podía inspirar a otros. De repente, lo que antes veía como obstáculos se transformaba en oportunidades. Esa noche, mientras revisaba las reacciones a su presentación, una nueva epifanía la golpeó: el viaje no solo era acerca de éxito profesional, era acerca de crecimiento personal. Había comenzado a limpiar su propio desorden interno, y cada paso que daba era una forma de desprenderse de la niña que tenía miedo, de la joven que temía fracasar. Ahora estaba reclamando su lugar en el mundo, construyendo una identidad que jamás había imaginado. Sin embargo, la verdadera prueba se aproximaba. Una próxima reunión con el millonario para discutir su proyecto y presentar los avances a un grupo más exclusivo la llenaba de anticipación e inquietud. Sabía que sería una oportunidad para demostrar que todo lo que había aprendido y crecido no se limitaba a sus habilidades, sino también a su carácter. ¿Sería capaz de sostenerse firme ante la crítica? La presión crecía a medida que se acercaba el día, la adrenalina la empujaba hacia adelante, pero en la profundidad de su ser, algo le decía que esta vez no se quedaría paralizada.
Un eco en su mente resonaba: he llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. A medida que se preparaba para el encuentro, no solo se vestía para impresionar a los demás, sino que se vestía para recordarse a sí misma que era más fuerte y valiente de lo que jamás había creído. Y así, entre nervios y determinación, se dio cuenta de que enfrentaría algo más que a un grupo de inversores. Estaba por confrontar sus propios miedos más profundos. ¿Podría, realmente, demostrar que su transformación era auténtica? La mañana de la reunión llegó como un susurro inquieto. Valentina se despertó mucho antes de que el sol asomara. Las horas previas se tornaban un torbellino de emociones y pensamientos. Recordó las palabras de su mentor: la autenticidad es tu mayor activo. Esa idea resonaba en su mente mientras se preparaba. En un acto simbólico, eligió usar una blusa azul clara, el mismo color que había llevado en su primera presentación, el momento que había desencadenado su viaje. Mientras se miraba en el espejo, se dio cuenta de que, más allá del atuendo, era el reflejo de una mujer en transformación. A lo largo de esas semanas, había aprendido a celebrar sus pequeñas victorias y a abrazar sus miedos como parte integral de su crecimiento. A medida que las manecillas del reloj avanzaban, su confianza se iba solidificando. El eco de su voz interior no era solo una metáfora, se había convertido en un mantra que la ayudaba a enfocar su mente en lo que realmente importaba. El lugar de la reunión era un elegante salón de conferencias con luz tenue, decorado con un acento moderno. En el centro, una mesa alargada esperaba su llegada, rodeada de inversores clave. Cada rostro, desconocido pero introspectivo, reflejaba un aire de expectativa. Ella respiró hondo y dio el paso decisivo. La sensación del suelo firme bajo sus pies la anclaba a la realidad. Consciente de que esta reunión no solo estaba ligada a su proyecto, sino a su propia historia, caminó con determinación. Cuando se presentó, tuvo la oportunidad de ofrecer una breve introducción sobre su visión. Las palabras brotaron de su boca con soltura. Valentina habló sobre su enfoque innovador en sostenibilidad, no solo como un concepto, sino como un compromiso personal que la impulsaba cada día. Comparó sus propuestas con su propia vida, como cada desafío había sido una lección que había alimentado su deseo de impacto real en el mundo. Los inversores comenzaron a hacer preguntas más complejas de lo que había anticipado. Su mente se llenó de dudas fugaces. ¿Estarán buscando algo más que una presentación? ¿Qué es lo que realmente quieren escuchar? Sin embargo, se obligó a recordar la esencia de su mensaje. En vez de dudar, decidió abordar cada pregunta como una oportunidad para mostrar su proceso de pensamiento, el desarrollo de su proyecto. Sentía que, en esa conexión genuina, podía hallar su mayor fortaleza. En medio del diálogo, notó la mirada crítica de una mujer en la mesa, que parecía evaluar cada palabra que pronunciaba. La tensión se intensificaba en su interior, creando un torbellino de inseguridades. Aquí era donde la verdadera prueba comenzaba. Valentina sintió que su corazón se desbocaba, pero en vez de dejar que el pánico la dominara, decidió usarlo a su favor. Puede que esto sea una oportunidad para demostrar que estoy aquí por una razón. A medida que avanzaba la sesión, cada respuesta se convertía en un acto deliberado de afirmación. La mujer crítica hizo una observación incisiva sobre su plan de negocio. Enfrentar esta crítica no era solo un desafío profesional, era un punto de inflexión personal. Valentina respiró profundamente y, con la mente clara, ofreció una respuesta que integraba no solo datos, sino también su experiencia humana. Narró cómo había aprendido de fracasos pasados y cómo esa misma experiencia había forjado su resiliencia. Esa dinámica cambió la atmósfera de la reunión. La mujer pareció reconsiderar su postura. Valentina sintió que había hecho una conexión no solo con el grupo, sino también con la parte más auténtica de sí misma. La reunión terminó, y ella salió con la sensación de haber dejado una parte de su alma en cada palabra.
Se dio cuenta de que estos instantes de vulnerabilidad eran los que realmente la definían. Estaba creciendo, no solo como profesional, sino como mujer, como líder. Sin embargo, a medida que se alejaba del salón, una nueva inquietud la invadió. Alguna parte de ella temía que todo lo logrado podría desvanecerse en el aire si no continuaba alimentando esa nueva identidad que había comenzado a edificar. La invitación a una cena con el millonario la aguardaba. Era solo el primer paso de una escalera mucho más alta. ¿Sería realmente capaz de sostener el peso de sus aspiraciones mientras lidia con el temor a recaer en su antigua forma de ser? La certeza de que la próxima oponente no sería solo el escepticismo ajeno, sino su propia historia, la hizo detenerse. En ese momento, supo que el verdadero reto apenas comenzaba. La noche de la cena llegó rápido, como un relámpago tras el silencio de un día dilatado por la ansiedad. Valentina se encontraba ante el espejo una vez más, incapaz de evitar que su mente se llenara de preguntas. ¿Estaría a la altura de las expectativas? La imagen que le devolvía el espejo ahora era un reflejo de una mujer más decidida, pero también más consciente de sus inseguridades. Esa noche se trataba de demostrar que su proyección era más que una faceta superficial, era el resultado de trabajo arduo y de nuevas decisiones. El restaurante era deslumbrante, con una atmósfera que mezclaba la elegancia con un aire de informalidad, reflejando un mundo que antes le parecía inalcanzable. Cuando entró, el murmullo de las conversaciones y el clamor de los cubiertos crearon una sinfonía de tensión alegre. Buscó el rostro familiar del millonario al fondo del salón, ese hombre cuya influencia le podría abrir muchas puertas, pero también cerrárselas. Al aproximarse, percibió una energía vibrante y, al mismo tiempo, una pesada expectativa. La conversación comenzó de manera trivial, pero Valentina era consciente de que iba a ser sometida a una prueba más ardua que la presentación anterior. Tenía que sostener su voz interior, era su brújula en un mar de incertidumbres. Mientras hablaba de su proyecto y sus pasiones, notó que el millonario la escuchaba con atención, lo que la impulsó a ser más auténtica. Describió su visión de un mundo sustentable, trazando conexiones entre aquello que había vivido y lo que su emprendimiento pretendía lograr. Al compartir sus retos personales, como había lidiado con momentos de duda y desánimo, se encontró conectando más profundamente con su interlocutor. Quizás la vulnerabilidad era su aliada en este espacio. Sin embargo, no tardó en notar que la conversación tomaba un giro inesperado. Las preguntas se tornaban más incisivas, desde el futuro del mercado hasta críticas sobre su enfoque. Era el mismo tipo de escrutinio que había enfrentado en la reunión anterior, pero ahora tenía otra capa de intensidad. La voz interna de Valentina comenzó a tambalearse. Se cuestionaba si debía defender su enfoque o reajustar su discurso a la nueva dirección de la conversación. Al principio, la duda surgió como una sombra, un pensamiento fugaz que intentaba arrastrarla de vuelta a su antiguo yo. Pero se detuvo e inhaló profundamente. No había lugar para esas inseguridades ahora. Ella era la narradora de su propia historia, y cada pregunta se interpretaría como una oportunidad para brillar. Tomando una decisión intencionada, abordó las críticas no como un ataque, sino como un punto de interés. Compartió sus datos y, en un giro audaz, conectó con relatos personales sobre fracasos previos, sobre cómo cada tropiezo había sido una semilla de aprendizaje. Recibir críticas constructivas debería ser visto como una puerta, no como una pared. Lo que notó en sus ojos fue un cambio, un destello de respeto. Mientras se zambullía en el intercambio de ideas, la cena se transformó en un juego de ajedrez mental. Cada movimiento emocional contaba, cada respuesta personal se convertía en una jugada maestra. A medida que avanzaba la noche, Valentina no solo se sentía como la protagonista de su propia narrativa, sino que también empezó a percibir la posibilidad de inscribirse en la historia de otros. El final de la cena llegó con la promesa de un futuro más brillante,
pero también con una inquietante sensación de vacío. El millonario le prometió una oportunidad, pero en su interior, Valentina comprendió que el verdadero reto no solo sería capitalizar aquella conexión, sino también sostener su nueva identidad ante desafíos mayores. El desafío de mantener su autenticidad en un mundo que, a menudo, premiaba la conformidad. Cuando se retiró del restaurante, una pregunta retumbó en su mente: ¿podría realmente ser fiel a sí misma mientras ascendía en este nuevo entorno? La tensión de una confrontación interna se avecinaba, claramente delineada ante ella. La noche cerraba su telón, pero el escenario de su transformación apenas comenzaba a tomar forma. Precipitada por su propia determinación, Valentina supo que necesitaba prepararse, porque en su camino, el verdadero enemigo no era el éxito, sino el miedo de no ser suficiente. Así, mientras la brisa fresca acariciaba su rostro, se dio cuenta de que, por primera vez, estaba dispuesta a abrazar la incertidumbre que venía junto a su crecimiento. Estaba lista, pero el sendero de la autenticidad no sería sencillo. ¿Cómo sostendría esa esencia mientras se adentraba en un universo donde cada paso era monitoreado y cada decisión era evaluada? El eco de estas preguntas la acompañaba, mientras avanzaba hacia un futuro que prometía ser extraordinario, pero que exigía más de lo que jamás había creído posible. Valentina se despertó esa mañana con una claridad renovada, el sol iluminando su habitación y el canto de los pájaros resonando en sus oídos. Estaba a punto de participar en la ceremonia de graduación de su beca, un evento que simbolizaba el cierre de un ciclo de transformación intensa. Había recorrido un largo camino desde aquella oferta inicial del millonario, y en cada paso había conquistado sus miedos, cimentado su confianza y forjado una nueva identidad. Mientras se veía en el espejo, la joven admiró la persona que había llegado a ser. Ya no era solo una niña con un sueño, ahora era una mujer con habilidades sólidas, capacidad de liderazgo y el coraje necesario para enfrentar cada desafío. Desde el inicio de su beca, cada noche de estudio, cada proyecto realizado, cada clase, habían sido una piedra más en la edificación de su futuro. La travesía no había sido fácil, enfrentó críticas, dudas y la presión de demostrar que su elección era correcta. Pero a cada tropiezo, Valentina había aprendido más, estableciendo un vínculo más fuerte con su esencia. La ceremonia comenzó con un discurso conmovedor del millonario. Sus palabras resonaron con la audacia de un líder que había visto en Valentina su potencial. Esta joven no solo se destaca por su inteligencia, sino por su valentía para ser auténtica en un mundo que muchas veces exige conformidad, expresó, dedicándole miradas de orgullo. Al recibir su diploma, sintió un torrente de emociones. El reconocimiento no solo validaba su esfuerzo, sino que también reafirmaba el legado de lucha que su madre había modelado en ella. El auditorio estalló en aplausos y Valentina tomó un momento para mirar a su madre, Rosa, entre la multitud. La sonrisa de su madre brillaba con una mezcla de felicidad y alivio. Ambas sabían que su historia no era solo sobre éxito académico, era una narrativa de superación y amor mutuo. Rosa había estado a su lado en cada decisión, apoyando sus sueños mientras Valentina mantenía la integridad de su conexión familiar. Esto es solo el comienzo, murmuró Valentina, consciente de que su viaje estaba lejos de haber finalizado. Durante los meses de su beca, había descubierto que su verdadera pasión radicaba en ser un agente de cambio, alguien que no solo buscara su éxito, sino que también impactara en los demás. Había lanzado una iniciativa para ayudar a jóvenes de su comunidad a acceder a becas mayormente ignoradas, creando espacios de diálogo donde compartían recursos, consejos y experiencias. Este era su legado, la transformación era más que personal, era colectiva. Recién culminada la ceremonia, Valentina se acercó a su madre. «Mamá, lo hicimos juntas», dijo, sus ojos brillando con gratitud. Rosa la abrazó con el orgullo que solo una madre puede sentir, y en ese abrazo, las complicidades, sacrificios y esfuerzos compartidos se entrelazaron en un sólido pacto de amor.
Habían logrado superar la adversidad juntas y la promesa de un futuro más brillante ahora les pertenecía. A medida que avanzaba en la vida, cada objetivo que Valentina se trazaba se hacía cada vez más claro. Al aceptar su primera oferta laboral en una firma de consultoría especializada en sostenibilidad, ya no volvió a ser la niña insegura que limpiaba un consultorio. Ahora, era una promesa en el mundo empresarial, involucrándose activamente en proyectos que buscaban generar un impacto positivo en la sociedad. Su anhelo por el conocimiento, su responsabilidad hacia su comunidad y su profundo deseo de ser una voz de cambio se convirtieron en motores de sus acciones. La vida que había imaginado había tomado forma, y mientras enfrentaba nuevos desafíos, recordaba siempre honrar sus raíces. Valentina entendió que la educación y las oportunidades eran cosas que debía compartir, no solo disfrutar para sí misma. Así, al mirar hacia el horizonte de su futuro, sentía una confianza sólida y el deseo inquebrantable de seguir creciendo. No solo había conquistado una cima, sino que había decidido ayudar a otros a escalar las suyas. La reflexión sobre este viaje culminaba en una soberana verdad: la verdadera transformación no radica solo en alcanzar metas individuales, sino en disponer de la capacidad de crear espacios donde otros también puedan lograr sus sueños. Y cada vez que el ritmo de la cumbia resonaba en su mente, Valentina sonreía, recordando que a veces, la música más hermosa se forma con las notas de las historias compartidas. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal. No se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas que les harán reflexionar. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se inspiren con estas narrativas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. El futuro de la narración de historias depende de ustedes.